Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias que siguen ocurriendo en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Además tenemos un vídeo muy interesante acerca del futuro de la Fórmula 1 más que de ahora mismo del presente. Ya sabemos que bueno, en sí está bastante parado, pero tenemos que hablar de varios temas interesantes acerca del futuro del que tenemos en la Fórmula 1, sobre el equipo Aston Martin, sobre Fernando Alonso, sobre la propia Fórmula 1 dentro de un par de años y muchísimos más temas. Tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en el índice en la descripción por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a otra parte del vídeo, lo podéis hacer mediante dicho índice. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por uno de los temas que tenemos que hablar con relación al equipo Aston Martin. Sobre todo lo que tenemos que hablar es de unas declaraciones que ha dado Mike Krack y sobre la posición en la que se encuentra realmente el equipo Aston Martin de cara al futuro, de cara sobre todo la nueva generación de monoplazas que tendremos en 2026, porque bueno, sabemos que ahora mismo la posición en la que está el equipo Aston Martin, sabemos cuál es esa proyección que ellos tienen en mente de 2024 y 2025 seguir mejorando, pero todo esto independientemente al final puede cambiar muchísimo la película, porque en 2026 entra un nuevo reglamento de motores, entra un nuevo reglamento que al final también va a cambiar los monoplazas, cambiar los chasis y demás, entonces al final puede ser un cambio bastante grande. Además sabemos que en ese cambio va a estar incluido que Aston Martin va a estar con Honda, un nuevo motorista que también vamos a hablar de cómo van en teoría, según lo que se está comentando, según lo que se está reportando, cómo van ya con ese motor de 2026, porque por supuesto estamos en un proceso muy temprano, muy pronto, no se han empezado a poner a prueba, los motores se van a empezar a poner a prueba en interiores el próxima temporada y en 2025 ya se van a empezar a poner a prueba con monoplazas reales, pero eso va a ser, como digo, dentro de 2 años, pero bueno, ya van empezando los primeros procesos, así que tenemos que hablar mucho acerca de cómo está el equipo Aston Martin, qué es lo que está ocurriendo y sobre todo tenemos que hablar sobre unas declaraciones que ha dicho Mike Krack con respecto al futuro del equipo Aston Martin, con respecto a lo que ellos tienen de proyección para 2026 y lo que esperan es conseguir seguir en una gran posición. Ya están en un buen puesto, pero seguir para ese 2026, para ese futuro cercano, poder seguir esta proyección, poder seguirse viendo en esta gran posición en la que se encuentran ahora mismo y sobre todo lo que ha dicho textualmente es que quieren estar entre los equipos más grandes de la Fórmula 1 para ese nuevo reglamento en 2026. Eso es lo que ha estado hablando Mike Krack. Sobre todo esto es en una entrevista que le ha dicho a Sky Sports, que lo que ha dicho es: creo que estamos en una muy buena posición para 2026. Queremos pasar al frente y formar parte de los grandes equipos ya desde ese momento del reglamento. Para el próximo reglamento, que es un cambio de motores, que ya lo hemos comentado, pero luego también va a repercutir en algunos cambios en cuanto a los chasis y demás. Estos cambios, al final la Fórmula 1 lo que va a intentar, que ya lo intentaron en 2022, pero bueno, con el dominio que estamos viendo este año de Red Bull, desde luego que no ha sido capaz, pero no es culpa de la Fórmula 1, simplemente es que Adrian Newey es muy bueno y la gente de Red Bull es muy buena también haciendo su trabajo, por supuesto. Entonces eso han conseguido no tener esa igualdad que se buscaba con este nuevo reglamento. Para ese 2026 sí que se espera, y Aston Martin espera estar en esa gran posición en la cual ellos están diciendo y estar entre esos equipos grandes, que es lo que nos están comentando. Ahora mismo se encuentran en una muy buena posición y deberían de conseguir seguir en esa posición para 2026, que queda todavía dentro de mucho. Sabemos que Aston Martin desde que llegó a la Fórmula 1 era un proyecto bastante ambicioso con Lawrence Stroll y con todo el dinero que disponían. No fueron buenos los 2 primeros años, ni 2021 ni 2022, eso ya lo sabemos y ya lo hemos visto. Este 2023 ha mejorado muchísimo y ya vimos unas declaraciones del propio Fernando Alonso diciendo a principios de temporada, cuando Aston Martin estaba llegando a los 3 podios consecutivos que tuvieron en las 3 primeras carreras y demás, ya vimos a un Fernando Alonso decir que esta temporada era de aprendizaje, porque Aston Martin es un proyecto a larguísimo plazo, que eso ya además también Alonso lo ha comentado en muchas ocasiones, que era algo que le motivaba mucho, el proyecto de largo plazo que tenía Aston Martin, la ambición que tenían no para ahora, sino para largo plazo, el buen trabajo que están realizando, eso ya lo sabemos que lo tiene Aston Martin, y ese largo plazo que se están poniendo, no, pues al final esta temporada 2023 lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor, pueden haber conseguido el principio de temporada tan bueno que han tenido, esta segunda mitad donde ya sí que ha habido alguna carrera que no han llegado al podio, que es algo que no ocurrió al principio, puede pasar este tipo de cosas, que es todo aprendizaje, todo lo están utilizando como ese aprendizaje para ese futuro del equipo Aston Martin, y en esa posición que se encuentra en 2026, según Mike Krack, es una gran posición.
Así que veremos qué es lo que ocurre. Con respecto a Honda, lo que se comenta es que el motor Honda va bien, no es el mejor motor, es decir, sí que se ha reportado que a lo mejor tenían alguna serie de problemas. Los que peor iban, supuestamente, era Red Bull, eso se comentó hace un mes aproximadamente, y se estuvo comentando que Red Bull Ford estaban yendo algo mal y estaban desde Red Bull intentando cambiar algunas normas, que eso en su día lo estuvimos comentando en el canal. Ya os estuvimos diciendo al respecto sobre eso, y bueno, más allá de ahí, aún así, queda muchísimo. Red Bull puede darle toda la vuelta incluso y ponerse los primeros, pero esas eran las informaciones que había. Honda iba bien, lo único que los únicos que sí que no se ha reportado nada, y que supuestamente también, si en este momento no se reporta nada de ello, también te digo que es una muy buena noticia, era con los Mercedes y los Ferrari, los motores. Así que bueno, eso es lo único que sabemos al respecto sobre cómo van de ello. Y otra cosa importante para Aston Martin, y ya cerramos el tema, es para ese momento quiénes serán sus pilotos. Mucho se ha hablado, ¿no? En 2026, ¿quiénes serán sus pilotos? Bueno, hay uno de ellos que es al 99,9% asegurado, salvo que él quiera o salvo que a lo mejor ya llegue un punto en el que sea demasiado descarado, pero está claro que al final Lance Stroll va a seguir en ese equipo. La duda está el otro asiento. Ya sabemos que Honda quiere meter, lo han dicho ellos públicamente, a Yuki Tsunoda, eso es algo que se sabe. Se ha hablado en alguna ocasión, se ha llegado a rumorear otros pilotos, se llegó a rumorear en su día, y esto estamos hablando a principios de temporada, cuando se hablaba posibilidades de que se marchase ese mismo piloto también a Mercedes, se llegó a mencionar a Aston Martin y ese es Charles Leclerc. Yo he llegado a ver incluso rumores, gente especulando también sobre Lando Norris. Lo que está claro es una cosa también, y es que el futuro de Aston Martin, si Fernando Alonso quiere continuar, si Fernando Alonso sigue a un buen nivel para esa temporada 2026, es seguir. Y Alonso también lo tiene bastante claro. Alonso lo ha dicho en alguna ocasión, va a seguir mientras él se vea con posibilidades. Él no está diciendo, bueno, hay un nuevo cambio de reglamento, cambian los coches, puede cambiar mucho el funcionamiento de los monoplazas, puede cambiar mucho el orden, no me la voy a jugar más, vamos a terminar en 2025. Que eso es muy normal y es algo que ocurre bastante en la Fórmula 1. Cuando hay un cambio de reglamento, puedes aprovechar y te retiras, y así no, pruebas en otro tipo de reglamento. En este caso, Fernando Alonso no. Alonso ha dicho en muchas ocasiones que le motiva muchísimo ese cambio de reglamento, que es una nueva oportunidad de quizá poderse plantear ese tercer campeonato. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, de seguir ganando carreras, de seguir ampliando esos récords que tiene ahora mismo ya de longevidad. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones, y yo me creo perfectamente, Alonso, que para 2026 pueda seguir en el equipo Aston Martin, siempre y cuando luego él se encuentre bien. Quedan muchas temporadas, todavía nos quedan 2 años por delante, 2 temporadas completas más la que estamos viviendo, es decir, que puede pasar muchas cosas, y Alonso, por supuesto, tiene una edad ya, es decir, que debería de, quizá para ese momento, no estar tan bien físicamente, pero también para este momento actual no debería estar tan bien físicamente, y está mejor que hace 20 años, que eso lo han comentado en alguna ocasión. Entonces yo ya me creo cualquier cosa. Las relaciones además entre ambos son buenísimas. Si Alonso sigue bien, si Alonso quiere seguir, Alonso seguirá en 2026, yo no tengo ninguna duda de eso, porque Aston Martin también, la relación que tienen con Alonso es buenísima. Y además también Mike Crack ha hablado al respecto sobre ello en estas declaraciones que ha dado a Sky Sports. También ha hablado al respecto sobre ello, y lo que dice sobre Fernando Alonso es: Fernando es uno de los mejores pilotos de la historia. Nos pone a prueba en cada reunión y en cada carrera, pero es un gran ejercicio de aprendizaje si tienes a alguien que te desafía con la experiencia y su deseo de hacerlo bien. Así que eso es lo que ha dicho Mike Crack sobre todo con ello, que además ese aprendizaje, ¿no?, que pueden llegar a tener también sobre él, lo que ha dicho es que le viene muy bien a Lance Stroll. Lo que dice es: creo que Lance tiene el talento y necesita aprender de Fernando y mantener su propia manera de trabajar. A final de año estarán a la par. Luego ya ahí mete esa frase, ¿no?, de que al final de año estarán ahí a la par, pero también es muy interesante de que de por sí Alonso les viene muy bien, porque es una persona de la cual Lance puede aprender. Y os estoy diciendo, al final Stroll es un piloto que va a seguir con Aston Martin, salvo que cambie muchísimo la película, salvo que él a lo mejor quiera dejar la Fórmula 1, él va a seguir en Aston Martin. Al final sabemos todos los motivos por lo que ocurre esto. Entonces al final también les viene bien que consiga aprender de Alonso este aprendizaje. Hemos visto la buena relación entre compañeros que han estado teniendo también a lo largo de toda la temporada. Entonces es algo que les puede llegar a venir bien, mejor que otro piloto. El contrato de Alonso, aún así, no se sabe exactamente la duración, pero lo mínimo son 2 años, o sea, es decir, esta próxima temporada 2024 va a estar, y se hablaba de que había mucha facilidad para que en 2026 también renovase, así que veremos cómo es el futuro de Fernando Alonso con el equipo Aston Martin en un futuro, si llega a estar en ese 2026 o no. Y acerca también de ese 2026 tenemos que hablar sobre información que tenemos, más detalles de ese reglamento para 2026.
2026. Hay más detalles sobre ese nuevo reglamento que vamos a tener para 2026, ese cambio en los motores que vamos a vivir dentro de 3 años. Esta información viene por Automotor Un Sport y son 3 detalles que nos han dicho más de los motores. Sobre todo, para empezar, las marchas se van a ver reducidas a 6 marchas. Vamos a necesitar 30 kilogramos de combustible que los equipos pongan extra únicamente para cargar las baterías, que recordemos que pasan a ser un 50%, y también se ha hablado que los ejes se van a cortar en 30 centímetros. Esa es la información muy resumida que nos ha dicho Automotor Un Sport al respecto sobre este nuevo reglamento. Ya os he juntado muchas noticias que tenemos para 2026. Las siguientes noticias que tenemos del vídeo no van a ser acerca de 2026, no os preocupéis, pero ya como habíamos hablado con ellos sobre el equipo Aston Martin, os lo quería incluir. Son detalles bastante interesantes. Para empezar, la caja de cambios. La caja de cambios se va a ver reducida 2 marchas. Bueno, va a pasar de 8 a 6. Lo más interesante, yo creo, de todo esto es al respecto sobre ese combustible extra que se va a tener que usar para cargar las baterías. Que no tiene ningún tipo de sentido, si somos sinceros. O sea, es decir, ¿por qué una batería eléctrica, meterle más electrificación a un monoplaza que va a ser cargado por combustible en un monoplaza de Fórmula 1? Pues entonces no le metas tanto potencia eléctrica y métele más potencia que necesite combustible, creo yo, ¿eh? Pero lo que se está hablando es esto, que van a necesitar usar 30 kilogramos de combustible solo para regenerar la energía eléctrica, que recordemos que la energía eléctrica pasa a ser un 50% del monoplaza. Ahora mismo están un 25 y un 75 la de combustión. A partir de 2026 se estimula que va a ser un 50%, bueno, se estimula no, ya es así, se va a ser un 50-50. Por eso, por ejemplo, Ford ha entrado con Red Bull, porque Ford va a aportar muchísimo en esa parte eléctrica de los motores. Es algo que ya se sabía, es algo es algo por lo que intentaron empujar, es algo que luego además se ha intentado, algunos han intentado cambiar, han intentado reducir esa potencia eléctrica. Y viendo esto, no tiene ningún tipo de sentido. Ojalá que nos den más información Automotor Un Sport, ojalá que podamos saber más al respecto sobre este detalle, porque a mí es el que más me llama la atención, esos 30 kilogramos de combustible que se necesitan para recargar el motor eléctrico. Ojalá que podamos saber más, porque yo no le veo ningún tipo de sentido. Y luego además, pues la distancia entre los ejes se va a cortar 30 centímetros, como ya os he dicho, que esto puede ser un indicio de que vamos a tener monoplazas más pequeños. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. También puede ser perfectamente que no sea nada de que veamos monoplazas más pequeños, pero sí que podría ser ese pequeño indicio sobre ello, que ya os hemos hablado anteriormente también, que el propio Fernando Alonso estaba comentando que él pedía que se redujeran el tamaño de los monoplazas, que se habla mucho también de reducir el peso, y esto es algo que la Fórmula 1 ha dicho públicamente, que para 2026 quieren reducir el peso de los monoplazas. Alonso ha dicho que eso está bien, cuanto menos pesen, mejor también, por supuesto, pero que el peso podría mantenerse igual, que lo que necesitan sobre todo es reducir el tamaño. Eso lo ha dicho el propio Fernando Alonso, así que esta información de acortarse la distancia entre los ejes podría ser un pequeño indicio de que a lo mejor llegamos a ver esos monoplazas más pequeños, que como digo, en un vídeo anterior donde ya hemos hablado al respecto sobre ello, os he puesto incluso la comparativa a lo largo de los años de los monoplazas además más actuales. Quiero decir, cuando ya aparecen más los actuales monoplazas de Fórmula 1, que hay muchísima evolución, ¿no? Pero no se ha puesto un coche de los años 50 porque son muy distintos. Cuando ya empiezan a aparecerse un poco más, el primero que os ponemos, que además que hay monoplazas anteriores a ese, que sí que se parecen un poco más, ¿no? Pero el primero que os ponemos es el McLaren de 1988 y vemos cómo va pasando por el Williams también que llegamos a ver, por el Renault con el que ganó Fernando Alonso su primer título, vemos también otro Williams, veíamos también, si no recuerdo mal, un monoplaza de 2014, veíamos también el monoplaza de 2020 de Ferrari, veíamos ya el monoplaza actual en esa comparativa y vemos cómo el cambio es inmenso en comparación desde el 88 hasta el actual, pero es que ese cambio, bueno, puedes decir, bueno, han pasado por supuesto muchísimos años, han pasado más de 30 años, han pasado exactamente 34 años desde el 88, puede ser más normal, pero es que el aumento de tamaño desde la generación del 2009, esa generación nueva que entró, a la actual, sigue siendo inmensa, es espectacular ese aumento de tamaño, es algo que desde luego que tendríamos que intentar empezar a reducir, así que veremos si este puede ser ese pequeño indicio para que lo veamos reducido. Vamos a pasar de tema, tenemos que hablar de unas declaraciones bastante interesantes que ha dicho Frédéric Vasseur, el jefe del equipo Ferrari, también a la cadena de televisión inglesa Sky Sports. La verdad que han sacado bastantes buenas declaraciones Sky Sports recientemente, y tenemos que hablar al respecto sobre
un cambio que él especula que no les vendría bien a Ferrari. Es decir, sabemos que Ferrari no está teniendo la mejor de las temporadas este año. Al final su objetivo era pelear por el título y desde luego que pelear por el título no están. Eso al final cualquiera que tuviera ese objetivo no lo están cumpliendo, pero Ferrari es uno de ellos y sabemos que siguen ocurriendo muchos problemas, siguen faltándole muchos puntos, han perdido muchos puntos por problemas suyos, por problemas propios, y lo que ha dicho Frédéric Vasseur en este momento es que cree que los resultados del equipo en general, ya no solo los resultados de las carreras, pero en sí, que el monoplaza fuese mejor o fuese peor, cree, textualmente ha dicho, que si estuviesen en su equipo Max Verstappen y o Lewis Hamilton no irían mejor. Es decir, confían además plenamente en Leclerc y Sainz, creen que son los pilotos idóneos, pero comenta eso, que si estuvieran Verstappen o Hamilton, que son dos de los mejores pilotos de la actual parrilla, no estaría consiguiendo rendir mejor el equipo Ferrari. Eso es lo que ha estado hablando Frédéric Vasseur. Además también incluye el hecho de sí, porque lo que dice también es que le comentan en muchas ocasiones si ficharan a tal ingeniero. No dice nombre, pero yo aquí, por ejemplo, os digo, si le dicen en muchas ocasiones que fichen a Adrian Newey, lo que comenta es que no les vendría bien y los resultados no mejorarían. Esto además da plena confianza a Carlos Sainz y a Leclerc, sobre todo para el futuro próximo, porque de la forma además en lo que lo lleva Frédéric Vasseur es que si llegara Hamilton, si llegara Verstappen o si llegara un ingeniero top de este estilo, como por ejemplo Adrian Newey, como os he comentado, la cosa es que llegarían y habría muchas cosas que habría que cambiar. Llega Verstappen y tienes que cambiar mucho el monoplaza para que Verstappen pueda conducirlo de la mejor forma posible. O se adapta al monoplaza actual, pero desde luego que al final él también lo va a ir adaptando hasta llegar a un punto en el que él se sienta lo más cómodo posible, pero hasta que llegue a ese punto van a pasar muchos años. Exactamente el mismo caso que ocurriría con Lewis Hamilton también, y exactamente y más aún esto sería si llegara un ingeniero de esta calibre, como está diciendo. ¿Por qué? Porque llegaría ese ingeniero y querría hacer muchas cosas a su manera, o vería muchas cosas que, oye, pues esto yo lo haría de tal forma, mejor que no sé qué como lo habéis hecho, y hasta que consiguieran eso tardarían mucho tiempo. Por lo tanto, por eso también en ese futuro próximo, Carlos Sainz y Charles Leclerc, que por ahora sabemos que al final ambos quieren renovar, supuestamente. Ferrari está en esas negociaciones que ya sabíamos también con Leclerc, pero no llegan a renovar tampoco ninguno de ambos, aunque tienen contrato para 2024 los dos, pues por lo menos sabemos que en ese futuro próximo están contentos dentro de Ferrari con ellos, porque si no, al final te daría igual ese tiempo que necesitas de transición, que lo aceptarías, ¿no? Para fichar a otro piloto, pero eso no es lo que dice Frédéric Vasseur. Lo que dice textualmente es: hay muchos grandes nombres en la Fórmula 1 y a menudo me preguntan por Max, por Luis o por varios ingenieros con nombres conocidos. Por supuesto que me gustaría que estuviesen aquí, pero al final eso no funciona así. Tienes que entender los puntos débiles y mejorar paso a paso a partir de ahí. Me pregunto si esos grandes nombres que no han participado en el proyecto desde el principio aportarían algo. Él cree que no aportarían ese algo y que además tardarían ese tiempo en conseguir la adaptación. Lo que dice textualmente es: si se uniesen al equipo y de repente quieren cambiarlo todo, estás hablando de 2 o 3 años de trabajo únicamente para cambiarlo. Eso sería demasiado tiempo. Así que eso es lo que dice Frédéric Vasseur. Independientemente, pues yo creo que un ingeniero top sí les podría venir bien, que Ferrari no tiene malos ingenieros, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero que creo que sí que sería a lo mejor algo más sencillo. Un piloto como Verstappen o Hamilton, pues ahí ya tienes que determinar únicamente si te merece la pena quizá necesitar cambiar el estilo del monoplaza únicamente por ese piloto que llega. Tienes que determinar eso. Parece que Vasseur cree que no es necesario, está contento con Leclerc y con Carlos Sainz en este sentido, como está comentando. Aún así, por mucho que él diga, yo te diría que cualquier equipo estaría encantadísimo con la llegada de Max Verstappen o de Lewis Hamilton, por supuesto, sobre todo ahora mismo de Max Verstappen, ya no por otra cosa, sino por el futuro que puede tener Max Verstappen, porque tiene un futuro súper extenso, un futuro que todavía le quedan muchísimos años si consigues mantener la Fórmula 1, que ya siempre hablamos obviamente de Verstappen, no de esa posibilidad de que se llegue a retirar, pero bueno, porque Verstappen lo llega a soltar en muchas ocasiones, pero ya más allá de ahí, al final tiene un futuro muy largo todavía. Sabemos el nivel de pilotaje que tiene, entonces cualquiera querría tener también a Verstappen, y de esa forma también conseguirías tener a uno de los pilotos que van a ser más históricos de la historia de la Fórmula 1, que hubiera pasado también por Ferrari. En el caso de Hamilton, también por el hecho de haber tenido a uno de los pilotos
posiblemente top 3 de la historia de la Fórmula 1, podemos llegar a decir. A lo mejor alguno no quiere ponerlo entre los 3 mejores, entre los 5 mejores tiene que estar Hamilton sí o sí, mínimo, como estoy diciendo, y que pase también por Ferrari. Entonces, bueno, sería otra forma de algo que sí que les podría interesar, pero eso es lo que dice Frédéric Vasseur. Y ya para finalizar, el último tema que tenemos que hablar, y muy breve, tenemos que hablar sobre un expiloto de la Fórmula 1 bastante reciente. Tenemos que hablar acerca de Nyck de Vries, el piloto neerlandés que ya sabemos que se quedó sin asiento en la Fórmula 1, se quedó sin asiento cuando le echó el equipo AlphaTauri, anunció que esta temporada no iba a competir en ninguna otra categoría. Desde luego que al final, ya en los meses en los que estábamos, meterte en otra categoría es muy complicado porque no hay asientos disponibles, y que empezaría a mirar para el próximo año quizás si regresar. Pues ya hay un equipo interesado en los servicios de Nyck de Vries, así lo han hecho hacer saber, lo han llegado a hacer saber al propio director de ese equipo, y ese es Nissan. Nissan en la Fórmula E podría estar interesado en hacerse con los servicios de Nyck de Vries. Lo han dejado bastante claro porque le han preguntado acerca del piloto y ha dicho que es una opción que desde luego que van a revisar. Nyck de Vries, que en muchas ocasiones ya os lo hemos estado hablando, que lo que hizo en Fórmula 1, oye, yo creo que se fue bastante injusto con él, pero lo que hizo en Fórmula 1 es lo que yo esperaba de Vries. Desde luego que a lo mejor si tienes unas expectativas más altas, si esperas un mejor rendimiento de Vries, si no lo vas a tratar como un rookie cualquiera por la experiencia que tiene, pues desde luego que obviamente no ha cumplido esas expectativas, ¿no? Porque entonces le estás poniendo unas expectativas más altas de las que tendría, pero el rendimiento que hizo es el que yo me podía esperar de Vries. Vries no venía a la Fórmula 1 a ser uno de los 10 mejores pilotos de la parrilla, porque no lo es. A lo mejor con el paso del tiempo se hubiera desarrollado y hubiera mejorado, sí, pero ahora mismo desde luego que no lo estaba. ¿Fue superado por su Tsunoda? Pues sí, yo creo que se fue injusto. Aún así Red Bull tomó esa decisión y ya sabemos que más allá de los resultados y demás, desde luego que en tema de marketing, la llegada de Ricciardo les vino muy bien, les ha venido muy bien, y es una de las razones por las que lo dijo incluso públicamente desde Red Bull, que lo cambiaban, y Nyck de Vries pues ya le toca buscar otro tipo de asiento, le toca buscar otra alternativa, porque desde luego que a Fórmula 1 es muy difícil volver. Así que para la Fórmula E parece que va a poder tener ese regreso, que ya sabemos que la Fórmula E logró ganarla en la temporada 2020-2021, se consiguió consagrar como campeón del mundo, primer campeón del mundo, porque hasta ese momento no se contaba como campeonato del mundo, a partir de ahí sí. Entonces fue el primer campeón del mundo de la Fórmula E y parece que va a poder volver a Nissan. Esto además lo ha hecho, como digo públicamente, el director del equipo, que se llama Tommaso Volpe. Y esto lo ha dicho en unas declaraciones al medio The Race, que lo que ha dicho es interesante como uno de los pilotos disponibles para la próxima temporada, cuando le han preguntado acerca de Vries. Es interesante como campeón del mundo, pero no puedo confirmar lo que estamos haciendo. Esto sería para sustituir a Norman Nato, uno de los actuales pilotos que está en Nissan, que además también se está hablando, ya esto os lo meto aquí, que no somos un canal de Fórmula E, así que ya lo abro por encima y cerramos ya. Se está hablando que Nyck de Vries tendría que jugarse ese asiento también frente a Oliver Rowland, que podría ser otro que ocupe ese asiento de Nissan, así que sería entre de Vries o ese Oliver Rowland. Así que bueno, eso es lo que tenemos por estas informaciones al respecto sobre Nyck de Vries. Todo esto ya es lo que hemos estado hablando al respecto del vídeo también sobre 2026 y demás, y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo del día de hoy. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos estado hablando, las expectativas que tenéis para 2026, si creéis que Fernando Alonso se mantendrá en Aston Martin, lo que queráis acerca también de Ferrari con Verstappen y con Hamilton, cualquiera de los temas que hemos estado hablando, estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.